De comprobarse esta denuncia, aunque sea en un caso, es un hecho terrible realmente. Son los abusos sexuales denunciados en el Jardín 925 de Berazategui. Los padres están indignados, preocupados y también con muchísimo dolor, y los relatos son realmente escalofriantes de lo que dicen y denuncian los padres. Estamos en vivo. Néstor Dip, buen día. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días. Estamos en el Departamento Judicial de Quilmes, donde un grupo importante, ya nutrido de padres y de familiares, pertenecientes al jardín Cecilia Grierson. Cecilia Grierson es el nombre que lleva este jardín, es de la primera, curiosamente, ¿no? El de la primera médica que tuvo la República Argentina. Este grupo de familiares y de padres tiene la intención de entrevistarse con el fiscal para saber qué exactamente está investigando la justicia y hasta dónde ha avanzado esta investigación incipiente, reciente, porque esto tiene realmente muy pocas horas. ¿Quién es el profesor de música? Es la pregunta que todos nos hacemos, porque 38 denuncias que lleva hasta este momento lo convierten ni más ni menos prácticamente en un demonio, porque no hay padre que no cuente que su hijo entre 3 y 5 años, hijo o hija, le haya dicho que el profesor hacía cosas raras en el aula. ¿Cuánto de esto es lo que está investigando la justicia, cuánto de lo que contaron los chicos es por contagio, digamos, porque se contagiaron las historias y las fueron contando, y cuánto de esto es realmente cierto de todo lo que pasó? Los padres prácticamente no tienen ninguna duda, donde además de la cuestión del abuso, hay que sumarle cuestiones no menores, como por ejemplo golpes que dicen que habrían recibido algunos chicos, e incluso hasta amenazas con dinero para que no hablen. Silvia es tía de 2 chiquitos que están en el jardín y va a tratar de actualizarnos un poco cómo están las cosas. Muchos familiares y padres han venido hasta aquí, hasta el Departamento Judicial de Quilmes, para entrevistarse con el fiscal. Sí, seguro, y a solidarizarnos con el resto de los papás que están pasando esta terrible situación, ¿no? Porque yo soy abuela y no me gustaría estar pasando esto. Bueno, en mi caso yo tengo 2 sobrinitos que concurren a ese jardín, que recién ayer empezaron a hablar y contar las cosas que el profesor les hacía. Uno de ellos, ayer viendo un dibujito de unos caballitos, le manifiesta a la mamá: mira, el Ico, le dijo, como nos hacía el profesor Fabián. Entonces la mamá, bueno, ya con todo esto que habíamos estado viviendo todo el día de ayer, le pregunta: ¿cómo el Ico? Sí, dice, como nos hacía el profesor Fabián, y nos hacía jugar, nos tocaba la cola, a algunos chicos le ponía cintas en la boca, pero él nos decía que no le teníamos que contar nada a papá y a mamá, dice. Entonces hay mucha cosa rara detrás de todo esto, como la docente, yo pienso que tenía que haber estado al lado del profesor, sea el profesor que fuere, más siendo hombre y estando con tantos chicos, que no se haya tomado medidas. Hay 38 denuncias radicadas, pero hay 15 papás más que ayer en la comisaría no les permitieron tomar la denuncia. Ahora, ¿cómo piensa usted, perdón que le interrumpa, cómo piensa usted o qué piensa usted respecto de la actitud del resto de los docentes? Porque parece también un poco verosímil la idea de que los demás docentes no se hayan enterado de todo esto. Sí, es muy extraño. Lo que se habla de que el profesor era novio o pareja de la directora del jardín. Entonces yo creo que hay una complicidad en esta cuestión. Y bueno, por ende, el resto de las maestras yo creo que tienen miedo de hablar por no perder su puesto de trabajo. Pero yo creo que tendrían que estar acompañando acá a todos los padres, porque si no son madres pueden llegar a hacerlo y es muy feo. Las historias de los que cuentan los niños entre 3 y 5 años, ¿usted nos confirma que son coincidentes? Es decir, ¿todos cuentan más o menos las mismas cosas? Sí, cuentan todos más o menos lo mismo, y yo creo que no hay mentira, porque aparte no es 1, 2 o 3 casos. Son muchísimos y es mucha coincidencia, y de los 2 turnos, del turno de la mañana y del turno de la tarde. ¿Hay algún tipo de pericia médica, psicológica hasta ahora que se haya hecho a los chicos?
En eso están realizando. Hay una mamá que estaba llevando a la chiquita, Dayana, estaba llevando a su hijita a la cámara Gesell, y mis sobrinos estaban yendo a una pericia en este momento psicológica para que puedan las mamás hacer la denuncia correspondiente. El maestro, profesor de música, porque les enseñaba música a los chicos, bueno, ese es el título por lo menos, o el rótulo, en este momento, ¿dónde está él? Y nada, no se sabe nada, está prófugo porque la policía no informa nada, nadie dice nada, no salió nadie a dar un testimonio de la escuela, nadie, ninguna autoridad, ni del consejo escolar, una inspectora. Queremos que se presente alguien del consejo escolar y que le dé una respuesta a todos estos padres que están con este terrible caso. Finalmente, usted es abuela, es madre, es tía. Es una pregunta quizás la más difícil de todas. ¿Realmente usted cree que todo esto pasó en el jardín? Sí, sí. Sí, porque los chicos a esa edad no mienten. Y en estos casos, al haber tanta coincidencia, yo creo que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto ya lo tenían que haber tomado, porque desde el lunes pasado que se está con esto. Y no apareció nadie y todos quieren tapar. Y yo creo que el intendente de Berazategui también tiene que tomar cartas en el asunto urgente. Bien, muy amable. Es la palabra de, bueno, Silvia, en este caso tía de dos niños que concurren al jardín. Hay una gran cantidad de padres que se han juntado aquí en el Departamento Judicial de Quilmes, como anteriormente lo decíamos, y la intención es saber exactamente para dónde va la justicia, qué es lo que está investigando y cuáles van a ser sus próximos pasos. Néstor, ¿las pericias estas psicológicas son a nivel particular o los dispuso la justicia? Bueno, hasta este momento, por la información que nosotros tenemos, no ha habido claro, pericias que se hayan pedido de parte de la justicia, porque, digamos, lo incipiente del caso lleva muy pocas horas, hace que quizás no se hayan hecho no se hayan tomado las medidas judiciales respectivas. En esto tampoco tenemos una palabra oficial del juzgado o de la fiscalía, por lo tanto tampoco estamos en condiciones de afirmarlo. Pero bueno, ustedes escucharon recién el testimonio de esta mujer que reclama que se le informe a los padres exactamente qué es lo que se está haciendo, Claudio. Ok, Néstor, muchísimas gracias, volvemos en minutos. Vamos a seguir dialogando con este tema con Mauro Zeta para ver lo que es la investigación concretamente. Allí decía la tía de estas criaturas que el maestro estaba prófugo. Estrictamente no es así porque no hay ninguna disposición ni de detención por parte de la justicia. Hay una denuncia contra ese maestro, profesor de música, el cual, según lo que ha trascendido hasta ahora, fue separado preventivamente de su cargo. Mauro. Sí, técnicamente Bien, Mauro, ahí tenés un problemita con el micrófono que lo vamos a solucionar. Lo que decíamos, el maestro profesor de música no está prófugo porque la justicia nunca ordenó su detención, ni pidió su comparendo tampoco, y en consecuencia también, lo que decía Mauro, que ha sido imputado. Todo esto tiene que ver también con la investigación de todas las medidas que tiene que disponer, que son declaraciones testimoniales, y seguramente si son 38 las denuncias que hay en total, la complejidad para convocar a todos los chicos a lo que son las pericias psicológicas, llegado el caso a cámara Gesell. Mauro, ahora sí te recuperamos. Sí, perdón. Bueno, a ver, técnicamente está imputado. Esto significa que la fiscal se llama Valeria Roxana Meyer. La fiscal es una fiscal especializada en delitos sexuales. De Quilmes, ¿no? Y lo que hizo la fiscal fue imputarlo a este docente. ¿De qué delito, Claudio? Te vas a acordar porque es muy parecido al delito que le imputaron a una maestra de un jardín de infantes de Florencio Varela, que estuvo sí detenida 24 horas y fue escarcelada. El delito que le imputan a este maestro es abuso sexual simple, agravado por la condición de educador del sospechoso en este caso. Y sí encargó la fiscal, recién lo acaba de hacer o ya lo venía haciendo, pero ahora lo va a notificar a las partes. Encargó lo que se llama
la cámara Gesell, para tomarle testimonio a cada uno de los niños en un ámbito, en un hábitat que tiene que ver con el resguardo judicial, la protección, con peritos, con psicólogos, con psicopedagogos. Todo esto se va a hacer en las próximas horas. Y también encargó lo que se llama un gabinete de victimología, la fiscal Valeria Roxana Meyer. No está preso, en principio, no está preso porque la fiscal primero necesita, conseguir prueba, elaborar la prueba, fundamentar eventualmente un pedido de detención si es que considera que tiene que estar detenido este maestro que está bajo sospecha, separado del cargo por decisión, por disposición a nivel educativo, así de las autoridades de educación, pero no hay una orden de detención ni está prófugo en la causa. Es igual al caso de la maestra de Florencio Varela, que también fue denunciada. En ese caso sí se la detuvo porque la fiscal entendía en aquella historia que había peligro de entorpecimiento para el proceso, que podía escaparse, que podía borrar evidencia y que podía poner en riesgo la salud de los chicos. Bueno, en este caso puntual, esta fiscal entiende que todavía tiene que conseguir más evidencia, más prueba, para después recién llamarlo indagatoria, que será el acto de defensa de este docente, para ver qué dice, cómo se defiende. Y lo que contaba Néstor, las denuncias arrancaron en la Comisaría de la Mujer y la Familia, y de ahí la fiscal está tomándole declaración a cada uno de los padres que declararon en sede policial, los está llamando a la Fiscalía para que ratifiquen los dichos. Obviamente que, como siempre contamos, no es que los nenes tienen la capacidad de contar con palabras de adultos. Salita de 3, ¿no? 3 y 4. La misma historia que Florencio Varela. 3 y 4 años. En Florencio Varela pasó lo mismo. La diferencia es que era una mujer docente. El otro caso, son 3 casos en un mes. Mirá, si hacemos Belgrano, la cuenta... Claro. Florencio Varela... Y Belgrano y la Tos Palma, con una denuncia. Sí. La diferencia que yo noto entre los 3 casos, no sé si la compartís, es que en el único caso donde hubo una diferencia entre los padres, donde algunos defendieron a los docentes, es en el de Belgrano. En el resto parece que no. En Florencio Varela parece haber una comunión de padres denunciando lo mismo y en Berazategui lo mismo. Mauro, hay un detalle allí con respecto al testimonio de los padres que Néstor Dip se lo preguntaba. Sí. ¿Cómo los otros docentes de ese jardín, los otros maestros, no percibían alguna actitud rara? Porque siempre están intercomunicados o pasan por el aula y en la convivencia diaria de los docentes. Así que al menos, o que los maestros quizás han declarado, han denunciado, y por ahí no se sabe todavía, ¿no? Pero si no, eso llama también mucho la atención, que eso se pueda realizar de una forma tan común como si estuviera en un espacio absolutamente reservado, ¿no? Es cierto, es cierto. Por eso hay que determinar si realmente fue un caso, lo cual no le quita importancia. Si fuera uno solo es gravísimo, pero digo, después empieza también esta historia de todo el mundo contando lo mismo, comentando lo mismo, y se va agrandando la historia, y por ahí fue un solo caso. Y insisto con esto, que no se confunda mi palabra, pareciera que un solo caso, bueno, no es nada. No, es gravísimo, pero es distinto a que sean 38 casos. Suena, a ver, si uno lo ve desde la lógica de decir, es un montón de casos, nadie vio nada, el resto de los maestros no vieron nada. Bueno, la explicación que daba Néstor es que tendría cierta protección este maestro porque tiene una relación sentimental con la directora. Suena demasiado, digo, los maestros, el resto de los maestros tendrían que haber visto alguna señal por parte de los chicos, de los nenes, para alertarse de que algo estaba pasando. Lo vamos a seguir el tema, vamos a estar atentos porque empiezan las medidas judiciales a partir de hoy. Vos que seguís los casos policiales también, Mauro, me llama poderosamente la atención. El hecho de que en muchos casos siempre son profesores o maestros de música los que están involucrados en este tipo de abusos sexuales. O de gimnasia. ¿no? O de gimnasia también, sí, ¿no? Alguna explicación me dieron alguna vez por qué pasa esto. Si buscan justamente acercarse al chico donde hay una relación, no te diría más íntima, pero de más contacto, ¿no? Que en otras, no materias, porque no tienen materias, pero en otro vínculo. Puede ser, pero es raro, sí, tenés razón, siempre se da con profesores de música o profesores de gimnasia. En general, la vez pasada contamos un caso que nada tenía que ver con un colegio, que era profesor de fútbol infantil. Son siempre vínculos donde hay la posibilidad del adulto de conectarse con el menor de manera mucho más directa. Me parece que tiene que ver con eso. Vamos a ver si podemos dialogar también con algún especialista, un psicólogo, un psiquiatra con respecto a los chicos. Si se puede producir a la edad de 3 o 4 años ese efecto contagio de que si un chico cuenta, los demás empiezan a imitar y contar en sus casas, porque por lo que sabemos hasta el momento, estos chicos no es que lo han comentado entre ellos, sino que lo han comentado con sus padres cuando ellos empezaron a indagarlos concretamente. Sí, mira, ¿no? yo hasta ayer, ahora no pude hablar, pero hasta ayer yo tenía judicializados 2 casos. Claro. No es que no existan los demás, aclaro esto. No. Tienen que pasar primero de lo que es la policía o la comisaría de la mujer a sede judicial. Ayer había solamente 2 casos, vamos a ver cómo sigue la historia, vamos a prestar atención, ¿no? Bien.
3 casos en un mes. Hay que poner el ojo en alerta con este tipo de historias. Mauro, en un ratito seguimos con este tema. ¿Cómo no?